Gracias, Alfredo. Listo. Bueno, entonces, nuestro capítulo número 5. Y aquí es realmente importante porque se trata de ¿qué? De personas. Todo esto que estamos viendo, todos esos controles, todas estas exigencias, finalmente el ser humano es quien hace la diferencia. Y inclusive, ser las personas, a veces somos los mayores generadores de riesgo, por muchas razones. Pero este capítulo es supremamente importante porque aquí vamos a tratar entonces todo lo que deben cumplir las personas para este operador económico autorizado, todo lo que está establecido para los empleados y demás personas está aquí. Entonces, muy importante. Aquí entra entonces el proceso de talento humano, que normalmente es el responsable del cumplimiento de estos estándares, de estos requisitos. Entonces, aquí viene de una vez, entonces, ya cuando estamos haciendo la asignación de responsabilidades, cuando estamos en la implementación, mire que todos los procesos, así como lo estamos viendo, son responsables. Y aquí, ¿quién asume entonces esa responsabilidad de la empresa? El proceso de talento humano. Entonces, el señor director o como se llame, estará ahí sentado en la mesa recibiendo las capacitaciones, la inducción y además ayudando a construir los procedimientos y asumiendo la responsabilidad de lo que le ocurra, de lo que está determinado en este capítulo, ¿verdad? Ok. Entonces, señores, talento humano, lo diría yo, en el momento de la asesoría o la auditoría. ¿A quién voy a auditar? Como auditores, ¿qué hago? Entonces, señor talento humano, ¿es de su responsabilidad esto? Claro, es lo más coherente. Entonces, señor talento humano, lo voy a auditar. Empecemos. ¿Ah? Y aplica entonces para el exportador, importador. ¿Y qué debe tener? Procedimiento documentado, ¿para qué? Para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato. Aquí está muy claro. Y ese procedimiento entonces será bastante robusto. Normalmente es un procedimiento bien establecido con todos los componentes y aquí podría colocar todo lo que viene de este capítulo también para no tener ahí tantos procedimientos muy dispersos, ¿verdad? Es una buena práctica. Lo puede hacer de cualquier manera, puede tener un procedimiento para cada uno aparte, diferente, y es válido. Entonces, pero bueno, cada quien lo establece como mejor se acomode, pero es válido también tenerlo en un solo procedimiento. Todos este capítulo. Y aquí, para este caso, pues, procedimiento documentado. Entonces, ¿cómo hacer la selección de personal? Ahí está determinado, entonces, todo lo que es la identificación, verificación, aprobación, etc. Los que vayan a ser vinculados a la empresa. ¿Y qué debe tener también? Cualquier modalidad de contrato. Entonces, estaría incluidos los temporales, los practicantes, los qué sé yo. Bueno, todos los que van a estar en esa empresa, no importa la calidad del contrato que tenga, debe tener establecido en ese procedimiento esos componentes. Y para las agencias de aduanas, esta misma situación. Entonces dice que debe tener procedimientos documentados también para la selección de candidatos con posibilidades de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato, pero adiciona unas cosas aquí para agencias de aduanas. Dice, los cargos con funciones de manejo de operaciones de comercio exterior deben considerar requisitos de idoneidad profesional, formación académica, conocimientos específicos y o experiencia relacionada. Miren la diferencia que hay para agencias de aduanas. Así que cuando estamos haciendo la implementación en agencias de aduanas, este procedimiento entonces tendrá unos componentes adicionales que no tienen los demás, ¿verdad? Entonces, en ese procedimiento debe establecer todos estos requisitos. Entonces, ¿cuál es la idoneidad profesional que debe tener esa persona para trabajar en una agencia de aduanas? Y debe quedar allá en ese procedimiento, es decir, lo que llamamos perfil de cargo, que es lo que debe conocer, cuál es la experiencia, cuál es la formación académica, los conocimientos específicos que debe tener esa persona para ingresar a nuestra empresa, a nuestra agencia de aduanas. Eso debe quedar dicho allá en el procedimiento.
que se vuelve auditable. Entonces, señores auditores, ¿qué debe tener? ¿Qué deben preguntar? Señor talento humano, por favor, déjeme ver su procedimiento documentado, ¿cierto? Que tenga estas condiciones adicionales, los demás, cómo estableció esos requisitos, las condiciones para esas personas. Y, por supuesto, verificar que eso se cumpla en la práctica. Entonces, ¿cómo hago? De una vez vamos hablando aquí del proceso, de la auditoría para este proceso. ¿Vale? Es válido de una vez hacer los comentarios para que quede claro. En su posición de auditor, entonces, una forma fácil de verificar esto es cuántas personas hay en la empresa. Déjame ver un listado actualizado, ¿cierto? Ese listado actualizado, entonces, selecciono, hago un muestreo dependiendo la cantidad y bueno, veo cómo y verifico en dónde está la información, en su hoja de vida. Normalmente está allí en su hoja de vida, está todo esto. Entonces, ¿qué debo verificar? Todo lo que dijo en su procedimiento para selección, vinculación, todo eso, contratación. Y adicional a eso, que estoy, unas cosas que no se me pueden olvidar, por ejemplo, lo que es de ley, el contrato firmado por las dos partes, por ejemplo. Podría colocar también allí los cumplimientos de ley, seguridad social, ¿cómo se llama? Bueno, todo eso, lo que es de ley, se debería verificar. Porque se supone que una empresa que está en el contexto o siendo habilitada o a ser habilitada debe ser una empresa que cumple con todos los requerimientos de las normas, de las leyes, ¿verdad? Porque se supone que es una empresa confiable, le estamos otorgando una confiabilidad, pero debe cumplir como mínimo los requisitos legales que le aplican. Entonces, para eso se necesita el auditor, pues se estudia un poco de cuáles son los requisitos legales que pide para ese tipo de empresa, para ese sector económico y conocerlos claros porque también debo verificar que realmente cumplen. Entonces, listado de personal, saco un muestreo y empiezo a verificar uno a uno de estos requisitos, también de lo que dijo, obviamente de lo que dijo en su procedimiento, con evidencias verificables, por supuesto. Y si encuentro que se repite alguna situación, pues aumento la muestra, aumento la cantidad de hojas de vida a verificar, por ejemplo, y encuentro que hay una tendencia, pues ahí hay un incumplimiento, etc. Entonces, este requisito tiene bastantes cosas por hacer, tanto para el auditor como la empresa que está siendo auditada o el cliente de la auditoría, que llamamos, tiene bastantes requisitos. Igual, cuando estamos haciendo nuestro planeamiento, en nuestra implementación de ODA, aquí vemos que son tareas bastante gruesas, bastante amplias, que requieren de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo, de recursos y demás. Entonces, se debe priorizar esas acciones desde el principio para que al final no nos coja el tiempo y no alcancemos a cumplir en el tiempo establecido, ¿verdad? Ok. Sigamos a ver. Y entonces, para el terminal portuario, esta numeral, que nos dice, tener procedimientos documentados para la selección con candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa titular y operador de la instalación portuaria en cualquier modalidad de contrato, ¿verdad? Y los mismos comentarios, inclusive para los que hablamos anteriormente, ¿verdad? Serían importantes tenerlos también. Todo eso debemos, y la forma de auditar, ¿verdad? Y para el transporte terrestre también. Tenga un procedimiento documentado para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato. Y lo mismo, que nos recalca siempre para el transporte terrestre. En caso de tercerizar, ese tercero, ¿qué debe cumplir? Igual. Debe cumplir este requisito para los conductores de los vehículos. Clarísimo, ¿verdad? Ese tercero. ¿Estamos? Entonces, para ese tercero que va a contratar esta empresa de transporte, cumpla este requisito para los conductores. Mínimo para los conductores. Ahora, si va a incluir más, pues bueno, pero para los conductores debe tener ese procedimiento, entonces, que cumpla también esas formalidades, ¿de acuerdo? Y entonces este numeral para el exportador-importador dice,
mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya formación, información personal, información familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. Importante esto, ¿verdad? Mantener actualizada, empecemos, desglosemos esto. Mantener actualizada la historia laboral, o sea, la actualización de datos que acostumbramos a ver en las empresas, ¿verdad? Pero aquí no le dijo mantener actualizada, no le dijo cuándo, cada cuánto, no dijo. La empresa lo debe establecer. Cada cuánto voy a actualizar la información de personal. Las empresas se acostumbra que sea cada año, no necesariamente. Yo podría establecer semestralmente si quiero, o más. O depende la criticidad del cargo. Podría establecer entonces que para los cargos críticos podría ser semestral o trimestral. En fin, establezco. Y seguramente está allá. En mi procedimiento de personal podría colocar todo esto. Aquí no le dice exactamente que debe tener un procedimiento para este requisito. Pero la buena práctica es que ojalá todo esto escrito mejor. Porque es que así quedan, como les digo, todas las reglas claras para todos y los cumplimos igual. Entonces, no sea que cambiamos de director de personal, la dirección de personal, y el que llega dice, no, yo no quiero hacerlo, cambia las cosas. Entonces, mejor establecerlo y si va a cambiar para mejorar, pues proponga la mejora y la probamos, ¿verdad? Entonces, establezca cuál es la periodicidad de actualizar la información laboral. Entonces, ¿a quién es? Al personal vinculado. ¿Qué debe incluir en esa información? Entonces, la información personal. ¿Cuál información personal? Para actualizar. Entonces, sería, no le voy a pedir que me informe nuevamente su número de cédula porque se no cambia. Ya lo tengo, ¿verdad? Ya tengo allá cuando lo identifiqué para contratarlo y todo eso, pues si esa cédula no, a no ser de que la cambie por alguna razón, por ejemplo, que cambió de sexo, que ya ahora, sí, ahora es legal, ¿verdad? Entonces ahí sí tendría que hacerlo. Yo lo colocaría, entonces con eso lo colocaría, pues, porque. Entonces, información personal. Todo lo que es los datos de las personas que sean cambiantes, básicamente. Ahora, ¿qué más información? Información familiar, ¿cierto? Número de hijos, estado civil, algunos que ya no son, se separaron, qué sé yo, tienen más hijos, en fin. Información familiar, ¿cómo cambió eso? La revisión de antecedentes también hay que volverla a actualizar. ¿Cada cuánto? Depende. No dijeron aquí cada cuánto. Establezcalo en su procedimiento. Cargos críticos, pues más con mayor periodicidad, lo haría, sería una buena práctica para tener mayor control, especialmente de los cargos críticos. El archivo fotográfico, claro, es bueno actualizarlo, porque es que a veces tenemos allá la fotografía desde cuando entramos a la empresa y hace 20 años y ya pues estamos algunos ya calvos, otros ya más cambiados, etcétera, ya tenemos cabello, ya no nos parecemos hace 20 años que entramos a la empresa, ya más. Entonces, ese archivo fotográfico, ojalá, debe ser actualizado. ¿Y qué es actualizado? Pues ahí sí también es la empresa, ¿verdad? El registro de huella dactilar, sí, importante también. Está ya en la cédula, ¿verdad? Podríamos utilizar esa, pero hay casos, por ejemplo, de que sí, tenemos en la cédula el índice de allá, pero si tuve un accidente y si ya no tengo esa huella o ese dedo, no lo tengo por alguna razón, entonces, ¿qué hago para identificarlo, verdad? En fin, casos muy particulares. Esos casos particulares, pues establezca entonces cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y la firma. ¿La firma para qué? Porque en caso de autorizaciones, de procesos, de procedimientos, de entrada, salida, qué sé yo, de autorizar procesos de diferentes formas, pues tengo que registrar mi firma para que la persona que vaya a verificar esos cumplimientos, por ejemplo, en una entrada y salida de elementos de la empresa, pues alguien tiene que autorizarlos y si conozco esa firma, la puedo confrontar con algo, la tengo a la mano para saber si realmente es la firma de lo que para que no sea un impostor y se presente un hurto, un fraude, qué sé yo, es para todo ese tipo de cosas. Entonces, las firmas deben estar actualizadas y pues conocidas por las personas que tengan que conocer. Esa es información, pues obviamente que debe ser controlada de alguna manera. En fin, en estos estándares hay algunas cosas por clarificar y es mejor pues hacerlas para que
Hay unos estándares que pues, son muy entendibles y no es necesario, pero por eso hacemos los énfasis. Ahí quería, Manuel, adicionar algo en lo del tema de la firma. A veces hay empresas que utilizan tanto la firma como la rúbrica, porque pues digamos, hay veces que de pronto utilizan para revisión de documentos, para vistos buenos. Entonces es una buena práctica no solamente hacer actualización de firmas, sino también de rúbrica. Exactamente, gracias Luisa, se me pasaba eso, sí, sí, perfecto. Lo que busca definitivamente es asegurar el proceso. Si entonces va a utilizar la famosa la firma sintetizada, la rúbrica que llamamos, pues entonces colóquela aquí también, porque si va a autorizar con todos los procesos a través de eso, pues bueno, entonces válido, pero dejémosla clara. Dejémosla aquí registrada entonces para poderla identificar. Sí, muy válida su comentario. Muchas gracias. Ok, Coronel, señor, adelante. en el tema de la firma del contrato, bajo, no sé, la modalidad que le dieran, en los cargos críticos debe existir, me imagino yo, cláusulas de confidencialidad, ¿verdad? Y asimismo, en el récord, en la actualización de la historia laboral, me imagino que la empresa también debe prestarse para este personal realice cursos de actualización en X manejo de un proceso que se adapta a la norma internacional. Toda esa actualización también tiene que estar en ese récord, ¿no? Y proporcionar esos cursos para actualizar. No sé, un comentario que le quería hacer. Ok, sí, Wilfredo, gracias. Sí, esto lo vamos a ver en el capítulo 9, donde están todos los programas de capacitación, ¿verdad? Allí seguramente está más claro, pero sí, claro, y además allí dice que en los códigos, estos códigos de cláusulas de confidencialidad y códigos de ética, creo que están que deben hacer parte del contrato, ¿verdad? Entonces, una persona que va a ingresar, que ya está en la empresa, y pues habría que hacer otro sí allá para cumplir con ese requisito en esas cláusulas, y la persona que ingrese a partir de este momento que estamos implementando el OEA, entonces ya en mis requisitos, allá en mis procedimientos voy a colocar todo eso, para que desde ese primer momento empiece a cumplir todos los requisitos que me exige el operador económico autorizado, ¿verdad? Las capacitaciones están ya en ese capítulo y allá seguramente lo vamos a ver. Ok, para agencias y aduanas entonces, lo mismo, mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluyan información personal, familiar y actualice su formación académica, ¿ok? La historia laboral, pues que debo también actualizar cuántos cursos, qué carrera hizo, qué formación tiene adicional, desde cuándo entró, formación académica, qué asuntos adicionales hay nuevos, colóquelos. Porque claro, y es coherente, es lógico que esa persona, pues además de que estoy verificando que esa persona se preocupe permanentemente por actualizar sus conocimientos, seguramente hizo una carrera adicional, seguramente hizo un diplomado adicional y asistió a este curso adicional. Entonces ya aparecerá en nuestro diploma en la su historia laboral, ¿verdad? Entonces, actualice también eso. Le está diciendo a quiénes, a agencias de aduanas, ¿verdad? Y lo demás es igual, archivo fotográfico, verificación de antecedentes, y dice que verificación, revisión de antecedentes, conforme a las disposiciones legales vigentes. La actualización debe realizarse en forma anual. Aquí le está diciendo clarito, anual, ¿cierto? Pero aquí es para la agencia de aduanas. Los demás no le dicen, dice mantenga la historia actualizada. Pero mire que para la agencia de aduanas dice sí, como mínimo anual. ¿Cierto? Y aquí hace una claridad, de acuerdo a las leyes vigentes. ¿Por qué? Porque no en todos los países, también hay países que es prohibido eso, por ejemplo, de verificación de antecedentes y demás, o en algunos países hablan de, por ejemplo, la visita domiciliaria no se puede hacer, es prohibida, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las disposiciones legales, es decir, el operador económico autorizado no puede estar por encima de las normas de las leyes de ese país. Si hay una ley que no lo prohíbe, pues entonces no lo puedo aplicar y es válido decir, no lo puedo aplicar
porque la ley me lo prohíbe y no me pueden aquí obligar a infringir las normas. Entonces el auditor que dirá, ok, entonces leo la norma, dice que está prohibido hacer la visita domiciliaria, entonces, ok, válido, justificado, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Estamos especialmente haciendo la auditoría. Coronel, una pregunta. Señor, adelante. El tema del polígrafo, aquí en Venezuela no tiene, digamos que no es legal, no lo permiten, pero creo que en Colombia sí, para estos procesos tan complejos, asumo que el gerente o la encargada de recursos humanos en el proceso de selección podría aplicar también el polígrafo, la prueba de polígrafo, como Sí, selección de empleo. aquí se puede hacer en Colombia, pero siempre y cuando esté autorizada por la persona. Es decir, si la persona no lo permite, no se puede hacer. ¿De acuerdo? Está autorizado, pero no es mandatorio. Tiene que ser autorizado por la persona, obviamente con las debidas formalidades. Si una persona, un empleado, no se quiere hacer el polígrafo, no se puede obligar. Por esa razón, inclusive, pues no se podía ni sancionar, porque no es mandatorio, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de claridades. Hay países que lo prohíben de tajo, no se puede, ok. En ninguna circunstancia, no se puede, perfecto, hay que cumplirlo. Aquí se puede, pero con el consentimiento de la persona. Por eso que se debe hacer, el talento humano que hará entonces, señores, por favor fírmeme acá si se autoriza a hacer polígrafo. ¿Cómo lo puede hacer? Mire esta buena práctica. Cuando estamos haciendo una convocatoria para un cargo, para una persona, etcétera, pues de una vez le pregunto a esa persona y le digo que ojalá me escriba, me dejarlo por escrito, que si me autoriza, por ejemplo, hacer visita domiciliaria, por ejemplo, verificar antecedentes, por ejemplo, hacer un polígrafo si fuese necesario, pues todo eso lo escribo y lo dejo claro desde el primer momento. Ahora, lo que no puedo incluir en eso es, por ejemplo, decirle que me escriba si es de tal religión o de tal política. Eso sí no, porque lo prohíbe la ley. Por eso lo importante que debe conocer las normas de cada país, ¿verdad? Aquí en Colombia no se puede preguntar si es del partido político X o si es de la religión X o si es de no sé qué, no se puede preguntar. O si está la señora, muchacha está embarazada, esto no se puede preguntar ni siquiera, ¿verdad? Pero lo que sí autoriza la ley lo podría hacer y decir desde allá, desde antes, en mi proceso, y de esa manera estaría inclusive ya atacando un riesgo, digamos, de una forma disuasiva. Entonces, la persona me dice que, ok, que autoriza todo ese tipo, lo que no prohíba la ley, entonces de una vez quedo empoderado y ahí en adelante para poder hacer todas esas cosas. Y normalmente, ¿qué hace el empleado que está, la persona que está buscando empleo? Pues dice, venga, yo le firmo tranquilo, yo necesito es trabajar. Ya después cuando está contratado y cuando hay sindicatos y cuando hay ese tipo de cosas, entonces ya me queda más difícil porque me están cambiando las condiciones, hay que hacer una negociación y llegar a unos acuerdos y se me complica. Es mejor tratarlo desde allá y asunto solucionado, ¿verdad? Ok. Para el terminal portuario, mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado, que incluye información personal, fotográfica, revisión de antecedentes. Esta última conforme a las disposiciones legales vigentes. La actualización debe realizarse en forma anual. Acordémonos que ya hay dos condiciones para el terminal portuario y para agencias de aduanas, lo dice claramente, en forma anual. Entonces, para los demás, que no está establecido que sea anual, entonces podría decir ese exportador, importador, por ejemplo, no, yo lo voy a hacer cada 5 años. ¿Y cumplo? Es la pregunta. Como auditor, ¿qué va a hacer? No, es que yo, como no me lo dijeron, entonces yo lo puedo hacer cada 5 años. ¿Será un incumplimiento? No, para nada, toca aceptar. Sí, porque no lo dice, claro, no lo dice el estándar y pues, Pero pues se no puede hacer puedo. la recomendación, ¿cierto? Se puede hacer sí una recomendación, hacer persuadir a la empresa de que es mejor, es una buena práctica, que le conviene, que es más saludable hacerlo máximo cada año, claro, pero hasta ahí. Pero no puedes decirle, no cumple, porque ese es mi criterio, no debe ser mi criterio, es criterio lo que dice el estándar, lo que dice la norma, porque para eso se hacen las normas y además eso es una resolución, ¿verdad? Ok.
Para transporte terrestre, lo mismo nos dice, mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado, lo mismo. Información académica, también le dice al transportista terrestre. Y aquí le dice otras cosas, mire. Información académica, licencia de conducción, claro, por supuesto, porque así cambia, esa se vence, entonces hay que tenerlo claro. ¿Qué más nos dice? Aquí dice licencia de conducción apropiada para el servicio, claro, la que está adecuada para ese tipo de vehículo. Archivo fotográfico, infracciones de tránsito. Entonces hay que revisar cómo se ha sido el comportamiento como conductor, el comportamiento en la vía. Entonces hay que actualizar esa información y mantenerla bajo control. Revisión de antecedentes. Este último informe, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. La actualización debe realizarse de forma anual. ¿Ok? Está clarísimo, ¿verdad? En caso de subcontratación con terceros de transporte, el asociado de negocio debe cumplir este requisito para los conductores, ¿cierto? De los vehículos de carga vinculados, subcontratados, tercerizados. Clarísimo, ¿verdad? Y entonces, para exportadores, este numeral, exportador, importador, agencia de aduana, instalaciones portuarias. Aquí no está para el transportista, seguramente dice algo diferente. Tener actualizado, debe realizar y documentar bienalmente, a cada 2 años, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. Clarísimo para estos sectores. Entonces, realizar y documentar son las dos condiciones. Hay que tenerlo muy claro. Realice y deje claro, deje la evidencia. ¿Cada cuánto? Cada 2 años. Estudio socioeconómico. Entonces establecerá la empresa que es un estudio que contiene el estudio socioeconómico. Lo dejará claro y lo puede colocar allá en su procedimiento para que quede claro qué es un estudio socioeconómico, qué es los requerimientos mínimos de ese estudio. Sería claro, dejarlo claro de una vez. Y debe incluir esas visitas domiciliarias. ¿Para quiénes? Para el personal que ocupa cargos críticos. No es para todos. Por esa razón, allá al principio, dijimos que había que determinar los cargos críticos para la seguridad de la cadena de suministro. Hasta hicimos un ejercicio allí de algunos criterios. Entonces, para ellos, ¿verdad? Entonces, señor auditor, ¿qué va a verificar? Pues esto. ¿Cómo hicieron los estudios económicos? Déjenme ver la evidencia, las visitas, cómo fue, quién lo hizo, cómo lo hizo, quién, sobre todo la competencia de la persona que hizo la visita. Es fundamental revisarla. Es que a veces las empresas, por asunto de costos, ponen al mensajero de la empresa y le dicen que me haga unas 50 visitas al día en Bogotá. ¿Y creen ustedes que en la movilidad de Bogotá se pueden hacer esas? No alcanza a hacer 3 visitas en el día, se lo aseguro. Pero entonces, ¿qué hace esa persona? Primero, si no tiene las competencias, pues se sienta por ahí en una cafetería y llena todos los formatos. Y se va para la empresa y dice que, listo, ¿será que eso es confiable? O una persona que no tenga la formación, el criterio para determinar o identificar una posible verificación, sobre todo para la confiabilidad, o a veces que realizan las visitas domiciliarias, por ejemplo, personas que son trabajadores sociales, qué sé yo, que ven solamente el riesgo o riesgo psicosocial, pero los riesgos de confiabilidad a veces no. Entonces, una persona que tenga esas condiciones como mínimo, identificar los riesgos psicosociales, sí, pero también los riesgos que pueda verificar, evidenciar como información de lo que estoy viendo para la confiabilidad, ¿cierto? Es importante esa formación. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo allí, estoy en esa vivienda y estoy allí observando que esa persona que tiene un cargo, pongamos, de operario, pero tiene allí en la sala o allí una colección de las pinturas de Picasso que valen $1 millón, ¿será que coherente con ese salario? Entonces, esas son
cosas que a veces no se verifican en una visita domiciliaria, o la persona que no tiene esa formación, pues viene y dice que todo está perfecto, que no ha habido nada diferente, que no hay visita domiciliaria supremamente importante si tiene esa persona las capacidades para identificar ese tipo de cosas y analizarlas y identificar eso para poder traer información a la empresa, procesarla y tomar una decisión. A ver qué vamos a hacer con esa situación, ¿verdad? O llego, encuentro en la vivienda y voy allí y encuentro que ahí el Ferrari último modelo está estacionado ahí al frente de la casa y pregunto de quién dicen si es que esto es de la familia. Entonces, ¿será que sí? Pero a la empresa ese empleado se va en la motico viejita, vas a trabajar, pero allá en la condición de hogar, de todo eso, tiene unas condiciones distintas. ¿Será que eso es una información valiosa para analizar? Por eso es lo importante de la visita domiciliaria. Ok, aquí estoy dándoles una capacitación básica que siempre dicto para hacer visitas domiciliarias, entonces aquí me extiendo un poco, pero quiero que se lleven esa información también. Ok. Manuel. Señor, adelante. Una inquietud ahorita frente al tema de COVID y de todo el tema de prevención de pandemia. ¿La DIAN aceptaría hacer visitas, entre comillas, domiciliarias remotas, virtuales? Porque lo más seguro es que con todo lo que estamos viviendo actualmente, se decrete más adelante confinamiento inteligente, o sea, donde la población va a tener que asumir los riesgos del tema de transmisión de COVID, conservando medidas de bioseguridad para no afectar el tema de la economía como lo estamos viviendo actualmente. ¿Cómo manejar ese tema de riesgo y de visitas domiciliarias cuando actualmente hay tanto temor en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo con el tema de transmisión de COVID? Buena pregunta, buena pregunta. Yo pues hasta ahora no he visto que hayan modificado esto, que hayan dicho algo para clarificar. Dije que las normas, o sea, como esto es fue tan cambiante y nos cogió por sorpresa a todos, mire que esta situación se presenta. Y entonces, ¿cómo haría si la ley me lo prohíbe o las normas actuales no me prohíben? ¿Cómo haría una visita domiciliaria? Entonces no podría hacerla en estas condiciones y por tanto no podría cumplir este requisito, por tanto no podría certificarme, ¿verdad? Complejo, ¿no? No he visto que haya alguna posición al respecto, que la DIAN haya dicho o que resuelva eso. Muy buena inquietud para hacerle a la DIAN. ¿Qué vamos a hacer entonces? Quiero No hacer podemos una cumplir. ¿Cómo? Quisiera hacer una oportunidad con respecto a la pregunta de Rubén. No, digamos que yo soy en la empresa la persona encargada de hacer las visitas domiciliarias a un cliente nuestro. Inclusive Rubén pues, hace una labor allí también de apoyo para una tarea interesante. Y iniciando lo que es la pandemia, se nos levantó este mismo interrogante. Hablamos y enviamos una solicitud al VAX porque pues, digamos, esta situación es bastante delicada y más sabiendo que va a llegar un extraño. O sea, porque cuando va a llegar un familiar de la misma empresa donde están laborando, donde piensan ingresar, pero cuando va a llegar un tercero, y nos permitieron hacerla virtualmente, dejando, digamos, unos registros detallados o esporádicos de la entrevista. Entonces, ¿qué hice yo? Me conectaba con estas personas, hacíamos mediante llamada WhatsApp, videollamada, perdón, y se iba tomando fotos, digamos 4 o 5 foticos, y luego terminaba en lo que hacemos nosotros en una visita domiciliaria, es hacer por último el recorrido por las instalaciones. Pues la persona, yo le daba unas indicaciones, se paraba, digamos, en el ingreso y cogía el celular y haz de cuenta que yo estuviera entrando a su lugar de residencia y evidenciaba algunas cosas o algo. Entonces nos permitieron hacer esto y digamos que hasta junio, de marzo hasta junio, se hicieron estas visitas virtuales por videollamada y nos la aceptaron. Entonces creería que es muy válida y qué buena pregunta en este momento, Rubén,
porque hay algunas alternativas. Creería yo que aquí escribiéndole, pues de acuerdo a cómo siga esta situación, a la DIAN, pues ellos ya analizarán y dirán si sí o si no. Sí, gracias, Boris, y Manuel, gracias, Rob. Sí, adelante. Manuel, sí, gracias, Boris. También hay un tema y es conocer las condiciones técnicas para hacer también esas visitas virtuales. Ahí hay unos requerimientos en cuanto a la continuidad de los videos, porque una cosa es ahorita la visita domiciliaria y otro escenario sería la auditoría de cómo realizarla si la situación se complica de manera virtual. Ahí hay unos temas que están sobre una línea muy delgada de confiabilidad de parte y parte, más del ente auditado o la empresa auditada que sobre el auditor como tal. Y es continuidad en los videos, transmisión de imágenes, verificación de documentos, que posiblemente más adelante ampliemos un poco más del tema para hacer, digamos, más confiable ese tipo de actividades si se llegaran a presentar y más si la DIAN llegara a permitir una actividad de esa naturaleza. Sí, gracias, Rubén. Sí, a ver, pues buena pregunta, claro, porque se nos presenta esta situación. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo como implementador o una persona, una empresa que estoy haciendo la implementación de OEA y debo cumplir con el requisito, pues yo acudiría a la DIAN y decirle, venga, tengo esta situación, dime cómo puedo manejar la situación y le hago una consulta. Es válido. Y de su posición, porque si no llega el auditor el día de la auditoría y dice, no, es que eso no me sirve, no, es que el estándar dice esto y se debe cumplir, en fin, viene el problema con el auditor, ¿no? Entonces, para poder tener esa claridad, ¿qué haría? Pues una consulta a la DIAN y dígame, entonces ponga usted el criterio que usted es el ente auditor, ¿cómo me va a auditar entonces esto? A ver cómo lo puedo cumplir. Y seguramente si van a acceder a una situación de esas como dice Boris, o sea, que ponga la posición el ente certificador, el ente que va a auditar, y quedaríamos claros en ese criterio, que será temporal, me imagino yo, mientras se espera esta situación de la pandemia. Entonces, en este numeral, para exportador y importador, aplica igual, y entonces nos dice que debe tener procedimiento documentado o otro procedimiento documentado para el seguimiento y análisis de los resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados, ¿cierto?, en el patrimonio del personal vinculado. Entonces, el anterior nos hablaba de que tenga que realizar estudios socioeconómicos, incluyendo visita domiciliaria. Y aquí, ¿qué nos está diciendo entonces? Pues que tenga un procedimiento para hacerle seguimiento a esos estudios socioeconómicos y la visita domiciliaria, ¿verdad? A los resultados de esos estudios que se hicieron el anterior. Entonces, un ingrediente, una información que debo tener es para el seguimiento, que es el análisis que se hizo o el análisis que se hizo anteriormente con la visita domiciliaria. Sería uno de los componentes o los insumos para hacer el seguimiento posterior, ¿verdad? Entonces, como dijimos que era cada 2 años, ¿cierto? En la visita domiciliaria a cargos críticos, entonces, pues ya tenemos una información. Y adicional, hicimos un análisis socioeconómico, entonces tenemos ya 2 componentes, el estudio, análisis socioeconómico, la visita domiciliaria y posteriormente, entonces, en este procedimiento documentado, entonces quedará escrito cómo lo vamos a hacer. Lo mismo, componentes de un procedimiento, quién lo hace, cómo lo hace, en dónde deja evidencias, cuáles son las condiciones, en fin, todo lo necesario para poder hacer un buen seguimiento. Y tiene otras componentes u otras condiciones importantes, ¿verdad? Y es que en ese análisis, en ese seguimiento, debemos detectar cambios relevantes. Entonces, como tenemos una información anterior, ¿cierto?, y un procedimiento, entonces vamos a ver qué ha cambiado que sea de una consideración especial, relevante para tener en cuenta algunas cosas y que no sean justificadas, ¿verdad? Tanto positivas como negativas, digo yo, porque hay las dos condiciones. Por ejemplo,
que el ejemplo que les colocaba anteriormente, que llega uno a la visita domiciliaria posterior, era una condición, esa persona vivía en estrato 2, digamos que era para más o menos para su condición económica y social, ¿verdad? Y al 2 años vamos y lo encontramos haciendo la visita nuevamente, ya en un estrato 6, con una suntuosidad enorme. Entonces, algo pasó, ¿verdad? Esos cambios que aparentemente, o por lo menos no son tan coherentes o no son justificados, porque ni se ha hecho se ha mejorado el cargo, ni el salario, ni se ha ganado una rifa, ni se ha ganado la herencia esa que todos se ganan a veces cuando en este tipo de situaciones no se ha podido justificar, pues ahí hay una situación que analizar, ¿verdad? Algo está ocurriendo. Lo mismo sería lo contrario. Si yo voy donde un directivo que estaba en la visita anterior, un estrato 5 o 6 por su condición, por su salario, por todo esto, y vamos y lo encontramos a la siguiente visita, lo encontramos por allá en las afueras de la ciudad, en un barrio de suburbio, por allá. Algo pasó, ¿verdad? Ahí puede haber también una condición para analizar qué es lo que ocurrió. ¿No será que esa persona perdió todos sus bienes, pasó algo, tiene alguna adicción, por ejemplo, al juego o qué sé yo, a las drogas, no sé? Tuvo alguna situación compleja, ¿verdad? ¿Eso sería importante analizarlo? Pues claro que sí, porque eso también puede traer riesgos para la organización, ¿verdad? Entonces, algunos cambios relevantes tendríamos que posiblemente identificar, si es que se da la condición. Si no, pues ok, todo está correcto, no identificamos nada, pero estamos tranquilos de que se está haciendo un trabajo serio, adecuado y sobre todo con evidencias, ¿no? Entonces no encontramos nada perfecto, estamos bien, pero si encontramos alguna situación importante que podamos entonces analizar, pues esa es la tarea, precisamente detectar esos cambios relevantes o injustificados. Y entonces el auditor, ¿qué hace? Pues primero, saber que tiene que tener un procedimiento, ¿verdad? Que analizar ese procedimiento y todos esos componentes que tiene su procedimiento se deben cumplir tal cual como dijo la empresa que lo iba a hacer para hacer este seguimiento y ese análisis, ¿verdad? Y entonces, pues habrá una evidencias. Entonces, ese procedimiento con los componentes y el auditor que hará, pues verificar las evidencias que tenga la empresa o que dijo que iba a tener para demostrar que esto se hizo. Eso sería. Entonces, ¿qué nos dice el siguiente numeral para agencias de aduanas e instalaciones portuarias? Estamos hablando del numeral 5.4. Tener un procedimiento documentado, también procedimiento documentado. Acuérdese que todos estos, seguramente el capítulo 5 también nos piden procedimiento documentado. Entonces, tener presente allá en el encabezado, posiblemente nos lo digan para todos. Para hacer lo mismo, hacer el seguimiento, obviamente para agencia de aduana e instalación portuaria, lo mismo que el anterior, claro, me permitan detectar cambios relevantes no justificados en el patrimonio del personal. Y aquí sí nos dice simplemente la diferencia está en que aquí sí es muy explícito y nos dice que es al personal que ocupa cargos críticos. El otro no lo decía. Esa es la única diferencia que hay en este numeral para estas dos. Entonces ya hicimos los comentarios, pues simplemente era para clarificar eso. Y entonces, para el transporte terrestre es el mismo numeral, lo mismo, tenga procedimientos documentados, igual que para hacer seguimiento a los resultados del estudio socioeconómico, visitas domiciliarias, etcétera. Al personal vinculado que ocupa cargos críticos, también lo dice acá. Y en caso de subcontratación, ya sabemos que en el transporte, entonces siempre nos están repitiendo lo mismo. En caso de que subcontrate, tercerice, en este caso, requisitos lo deben cumplir, ¿quién? Los conductores vinculados a la carga o subcontratados. En fin, entonces simplemente lo mismo que el anterior, solo que cargos críticos y para el transporte, entonces incluya sí o sí a conductores, ¿de acuerdo? Entonces, mire las precisiones, las pequeñas o tantas diferencias que hay para el transporte terrestre, entonces debería el auditor pues tenerlo muy presente, leer muy bien lo que pide el estándar y lo mismo, pedir las evidencias, revisar el procedimiento y registrar, evidenciar eso que se cumple realmente. El punto 5, entonces, debe tener procedimientos documentados para el retiro de personal. Aquí dice para el importador, exportador y agencias de aduanas. Y es muy sencillo.
¿cómo retira el personal? Entonces, en este procedimiento estará dicho cómo se hace, cuáles son los controles, que entreguen los elementos de la empresa, que entreguen las claves, que entreguen todos los elementos que tenga la empresa. Por ejemplo, dirá en ese procedimiento que debe cumplir la ley también, lo que exige las normas para poder retirar. Podrá decir también que se puede, que sí es importante y es una buena práctica, por ejemplo, hacer una entrevista al personal que se retira. Allí encuentra uno muy buena información. De pronto ese empleado que se va resentido de la empresa o por alguna razón él nos cuenta todo o nos dice o identifica uno cosas, posibles riesgos inclusive. Entonces, lo mismo que colocará en ese procedimiento el no olvidar pagar la liquidación, liquidar bien la liquidación, pagar la liquidación como está establecido en las normas, desafiliarlo de no sé qué, de donde tenía representación de la empresa por alguna razón, informar a los clientes, a los proveedores, por ejemplo, es importantísimo. Tantas cosas que debo colocar en mi procedimiento de retiro, ¿verdad? Y ahí habrá otras cosas, simplemente estoy dando ejemplos por si eso les puede servir. Pero aprovechar este procedimiento para documentar allí entonces todo eso, que después no tengamos problemas, dificultades, fuga de información, tengamos por allí de pronto una representación de ese ante los clientes, si vaya alguna situación, retirar el carnet, por supuesto, retirar las claves a partir del momento en que se notifica, ojalá antes esas claves, porque una persona resentida de la empresa puede hacer quién sabe qué en cuestión de minutos, en fin, todos esos riesgos que se presentan, ¿verdad? Entonces, aprovechar ese procedimiento, pues, para colocar allí. Y igual el auditor, pues, procedimiento, entiéndalo, léalo, compréndalo, mire qué dijo allí la empresa y evidencie todo lo que dijo. Y para el terminal portuario, también le piden procedimiento documentado para el retiro del personal. Lo mismo, aquí sí le dicen que incluya la devolución del carnet de identificación, las tarjetas de acceso, la cancelación de roles, ¿cierto? A los servicios informáticos, eliminación de poderes y demás autorizaciones otorgadas, entre otros. Cuando dice entre otros, pues sume lo que les dije anteriormente y complemente su procedimiento, ¿verdad? Pero mira que aquí sí fue más preciso para el terminal portuario. Repito, cada vez que se saca una norma, unos nuevos requisitos para otro sector económico, pues van mejorando de pronto esas falencias que van quedando en los otros. Y entonces aquí le dan mayor precisión y bueno, es decir, el proceso de mejora. Seguramente cuando se actualicen los de acá para estos sectores, entonces colocarán esto más preciso, digo yo. Entonces, es simplemente tener presente que pues, se está haciendo en este caso con mayor precisión, igual la forma de auditar. Para el transporte terrestre, entonces, también le dice, tenga procedimiento de retiro del personal que incluya la devolución de carnet, la identificación de tarjeta de acceso, cancelación de roles, lo mismo que este anterior, solamente que sería la eliminación y la autorización ante terceros, ¿no? Entre otros, según corresponda por su negocio. Igual, más o menos la misma situación, simplemente le adicionar unas cosas ahí, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Y la forma de auditar, pues obviamente es lo mismo. Y el 6, entonces, aplica para todos, en este caso, igual, ¿verdad? Tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro, manejo de uniformes de dotación, que incluya control, entrega, devolución, cambios de los mismos. Y aquí dice establecidas disposiciones de seguridad. Entonces aquí, pues, que de una vez, pues esto quedaría escrito, es una buena práctica, pero si no lo tiene el procedimiento escrito tal cual, pues tampoco es un incumplimiento, pero normalmente es una buena práctica dejarlo por escrito. Entonces, ante una auditoría, ¿qué dice el auditor? Cuénteme, responsable del proceso, cómo estableció las medidas para controlar esto, ¿cierto? Los uniformes. Otra forma de hacerlo es verificando allá por seguridad y salud del trabajo. En Colombia hay normas que regulan muy bien esto, que entregue los uniformes, que de acuerdo a la ley, esas dotaciones que están establecidas, que son mandatorias para algunos empleados, especialmente que no sean unos salarios mínimos, en fin. Ahí está establecido. Yo podría valerme de esas normas para encuadrar entonces ese cumplimiento y hacer la verificación de paso, verifico el cumplimiento de la norma legal. Y entonces, en caso de, entonces serían los controles, sería entonces la entrega, la devolución o cambio. Cuando hay cambio de esos
especialmente esas dotaciones. ¿Qué ocurre cuando aquí en Colombia se ha regulado eso? Que eso es de propiedad eso es del empleado, especialmente ese. Pero lo que yo controlo realmente es entonces mi logo, ¿cierto? Mi imagen de la empresa. No sea que ese logo que aparezca por allí en un uniforme de esos, y lo vemos con frecuencia a veces en las noticias, que personal disfrazado de policía, que disfrazado de los servicios públicos hizo un atraco, que hizo no sé qué, y si aparece allí la imagen de la empresa en ese logo, pues es una afectación, ¿verdad? Es una afectación a la imagen de la empresa. Entonces lo que le está diciendo es, controle su logo. Algunas empresas, como buena práctica, colocan ese logo de la empresa adhesible o que sea quitable de alguna manera. Entonces, al retirarse esa persona, estará allí. Entonces, en el procedimiento de retiro que ya dijimos, eso también incluido, cómo entregan los uniformes, todo ese tipo, o el logo de la empresa. Ya la tela como tal, no tiene riesgo de mi imagen, pues lo puede entregar y que la pueden utilizar para otras cosas. En fin, pero estoy controlando el riesgo o mitigando el riesgo reputacional de una empresa, es lo que quiere decir. Entonces, allá estará en ese procedimiento, que también lo podemos procedimentar allá, ¿verdad? En ese procedimiento de retiro. Sería una forma de hacerlo mejor. ¿Listo? Y pues ya sabemos cómo auditar entonces. Esos tips que le estoy dando podría servir inclusive para la auditoría, ¿verdad? El 7 aplicaría entonces para todos, ¿verdad? Tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a la transparencia en el ejercicio de su actividad. Mire que aquí ya estamos nosotros dando un riesgo importante de fuga de información, ¿cierto? Desde por allá, desde el código de ética lo estamos colocando, lo estamos estableciendo allí. Entonces, cuando le dice, primero debe tener ese código de ética, pero que debe tener implementado, o sea, que las personas lo conozcan, que lo entiendan, notificados, escrito, todos esos componentes que sería implementado, ¿verdad? Establecer entonces también ese código de ética que quien infrinja de una vez podemos colocar allí las reglas, ¿verdad? Y ese código sería muy amplio, muy bueno, muy entendible, y también colocar allí entonces quien infrinja tal cosa, entonces podría ser sancionado, por ejemplo, podría tener de una vez colocarse allí, si es pertinente, es importante. La persona queda plenamente notificado, consciente, y las consecuencias de no cumplirlo ya están establecidas de una vez. Sería muy importante para desde allí empezar a tratar ese riesgo, por ejemplo, de fuga de información, ¿verdad? Y pues el cumplimiento legal en la organización. Entonces, para que ese código de ética orientado a asegurar la transparencia en el ejercicio de su cargo, de sus actividades, de sus responsabilidades dentro de la empresa. Y en ese código de ética podemos colocar muchas cosas. Y pues obviamente lo correcto sería que en el momento de contratar a la persona, de una vez se notifique ese código de ética, ¿verdad? Y ahora, los que ya llevan tiempo en la empresa y no había esa exigencia, no tenían ese código antes, porque pues hasta ahora estamos implementándolo por una necesidad de certificarnos como EA, entonces lo podríamos hacer con otros sí, y allá ya tendría un poco más de conciliación, digamos, con los empleados, porque pues ya a veces los sindicatos y todas las cosas, entonces me están cambiando las reglas y me están colocando cosas, y bueno, se presenta en la práctica todo ese tipo de situaciones. Pero lo correcto es que la empresa lo tenga de ahí en adelante, antes de firmar contrato o al momento de firmar contrato, todas esas reglas estén claras, ¿verdad? Y para el transporte terrestre, entonces, lo mismo, tener implementado un código de ética, lo mismo, que tenga estas condiciones, que incluya elementos que propendan por la seguridad en la cadena de suministro internacional. Mire, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, que tenga orientada a la transparencia del ejercicio de su actividad, pero aquí para el transporte terrestre, que es la resolución, que les digo que no está aprobada finalmente, pero que ya la podemos hablar, puede que cambie un poco. Aquí sí le dice que incluye elementos que propendan por la seguridad de la cadena de suministro internacional. Entonces, en este código de ética, ¿qué le adicionará para el transporte terrestre? Esto. Entonces, para la seguridad de la cadena de suministro internacional,
qué le vamos a incluir, qué debemos cumplir, qué esa persona, cuáles serían sus cumplimientos, sus compromisos frente a esa seguridad de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces lo podemos ampliar, se debe ampliar, además se debe para el transporte terrestre ampliar dándole ese alcance a lo que es la seguridad de la cadena de suministro, ¿verdad? Y lo mismo, el auditor entonces, ¿qué hace? Pues léase, primero pregunte si tiene el código de ética, ahora pregunte cómo lo implementaron, cómo fue ese proceso y verifique que esos componentes del código de ética estén aquí establecidos, todos estos componentes, ¿verdad? Y si para el transporte terrestre le incluyeron estos elementos, entonces condiciones, cumplimientos, compromisos para la seguridad de la cadena de suministro. Y cuando dice aquí, entre otros, entonces, pues coloque lo que más le convenga a la empresa, lo que más crea conveniente y se beneficie especialmente para la confiabilidad, para la seguridad y para cuidar la imagen de la empresa. Y el 8, entonces, aquí sigue seguramente algunos adicionales para el transporte terrestre, ¿verdad? Realizar afiliación de los conductores de la carga al sistema de seguridad social y los riesgos profesionales, según lo provean las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Normalmente en Colombia está muy regulado esto, ¿verdad? Y está muy dicho, sobre todo en las empresas de transporte terrestre, que esto de la afiliación es bastante mandatorio, inclusive que debe alimentar una plataforma para la autoridad, que se llama el SISCON, creo es. En fin, ya está regulado, que sin eso, entonces no puede dársele carga a un conductor, o no puede habilitarse un conductor, o no puede habilitarse ese vehículo, porque no tiene los cumplimientos legales. Entonces, desde allí ya esta otra norma nos exige eso, entonces apoyarnos en esa norma y dejarlo pues aquí, obviamente, está bien claro, pero eso ya se cumple desde allá también, pero el auditor, ¿qué hace? Pues verifica que eso realmente se esté cumpliendo, ¿verdad? En caso de que de la subcontratación, lo mismo, para el transporte terrestre siempre se repite para los terceros, ¿verdad? Y este requisito también lo debe cumplir, pues obviamente para esos conductores tercerizados, ¿verdad? Esa es la condición siempre para el transporte terrestre. Y están dando siempre asegurando que la cadena de seguridad no se rompa por el hecho de subcontratar ese servicio. Entonces llega hasta ese tercero la obligación de cumplir. Entonces, cuando una empresa de transporte terrestre contrata a sus conductores, esos vehículos tercerizados, ya sabe y está implícito que ellos también deben cumplir. Entonces, ¿qué debería hacer la empresa de transporte terrestre antes de contratar? Pues reglas claras. Usted puede estar en capacidad de cumplir esto, porque yo soy OEA, estoy preparándome como OEA. Entonces, de allí trato de una vez esa situación y hacer un análisis de mi flota, los que ya están, cuáles van a cumplir, cuáles pueden cumplir, si van a cumplir o no, y si no cumplen, pues tomar una decisión, porque ya estamos pasando a una dimensión más que la empresa está haciendo en un nivel de seguridad